Bueno, nosotros somos el grupo 7, quien les habla Leonel Viladrich, y mi compañera Marcela Montes, y hemos trabajado en el efecto de las características del paisaje y la estacionalidad en ensambles de dípteros de los espacios verdes urbanos de la ciudad de Córdoba. En sí. Lo que hicimos fue aspirar dípteros en estos espacios verdes. eh, Como se muestra, acá tenemos los puntos de los espacios verdes que analizamos, son en sí bastante distribuidos en lo que es toda la ciudad, y se realizaron dos muestreos, uno en verano y otro en invierno, en las dos estaciones, para la redundancia. Eh, Nuestros objetivos eran explorar los efectos de las características del paisaje y de la conectividad entre los espacios verdes sobre la diversidad de los dípteros. Y también conocer qué variables estaban influyendo significativamente sobre las variables de respuesta y de qué manera lo hacían en sí. Para ello, lo que hicimos fue calcular la abundancia de individuos que habíamos colectado en cada uno de los sitios y para las dos estaciones. Como vemos acá tenemos las diferentes abundancias que conseguimos, las estaciones, que sería nuestra única variable categórica, y después tuvimos 20 variables continuas, que son métricas del paisaje, y que sirven para caracterizar el área, de un radio de 250 metros para cada uno de los sitios muestreados en sí. Con estos datos, primero realizamos un análisis descriptivo, en donde en un primer lugar lo que hicimos fue correlacionar las variables continuas por medio del coeficiente de correlación de Spearman. Este coeficiente es un coeficiente no paramétrico, por lo tanto no asume una normalidad, digamos, de los datos, nos permite en sí de la abundancia, y nos permite una mejor o una interpretación más directa en sí de las variables. Entonces, acá en la matriz que obtuvimos, podemos ver por la diagonal, el triángulo por debajo de la diagonal, tenemos los valores del coeficiente de correlación, en donde para aquellos valores que superaron el 0.7 de valor, les arrojó la condición de true, y a aquellos que no, la de false. Entonces con esto podemos ver aquellas variables que efectivamente estaban relacionadas una con la otra. Por encima de esta diagonal teníamos los valores P asociados a esos coeficientes, lo que evidentemente nos servía para determinar aquellas variables que presentaban una relación o no con las otras. Con ello, lo que hicimos fue seleccionar las variables en función principalmente de un criterio biológico, y obtuvimos 10 variables que no estaban correlacionadas entre sí. Acá están las 10 variables que, bueno, acá tenemos 12, pero están las 10 variables continuas que quedaron en sí seleccionadas, y con ello lo que se hizo fue analizarla o relacionarlas con la abundancia. Primero, esto lo hicimos por medio de gráficos. Primero realizamos un boxplot entre nuestra única variable categórica, que era la estación, con la variable de abundancia. Lo que vemos es directamente que la abundancia en invierno es mucho más baja que la abundancia de verano, por un lado. Por el otro, la abundancia de invierno está mucho menos dispersa, es mucho más homogénea que la abundancia de verano, que sí resulta mucho más dispersa, con un mayor tamaño de caja en sí. Para lo que son las variables cuantitativas, se realizaron estos gráficos de dispersión, en donde a simple vista, digamos, o analizándolos como datos crudos, no se observa una clara relación, pero cuando introducimos a la estación como covariable, surgen algunas relaciones interesantes, como puede ser esta de CLAMP y BA, en donde vemos una mayor linealidad, si se quiere, en la relación o en los datos.
Entonces, a partir de esto ya lo único que se hizo luego de esto fue renombrar a las diferentes variables en función de lo que estaban representando, para que la interpretación de los modelos fuese más directa, más sencilla y no haya que volver en sí a la tabla de datos. Ya pasando lo que es el modelado, primero lo que hicimos fue elegir la estructura de errores y la función del vínculo. Dada la naturaleza de los datos, que son datos de conteo en sí, recurrimos a una distribución de tipo Poisson, que al plantear el modelo nulo, nos arrojó un AIC altísimo, de cerca de, superando los 10.000 valores de AIC, y también el cociente entre la desvianza residual y los grados de libertad fue alto, lo que nos determinaba una gran sobredispersión de los datos. Con ello, lo que estaría indicando es que claramente la distribución no ajusta bien a los datos. Por lo cual recurrimos a una distribución que es utilizada para estos casos en donde tenemos datos de conteo, pero con una gran sobredispersión, como es la binomial negativa. La binomial negativa, al plantear el modelo nulo, vimos que el AIC disminuyó considerablemente. De 10.000 que teníamos antes con la Poisson, pasó 400. Y cuando calculamos lo que es el cociente para plantear la dispersión de los datos, entre la desvianza residual y los grados de libertad, vimos que era cercano a 1, 1,25. No solo había disminuido con respecto a la Poisson, sino que además ajustaba bastante bien, o bastante mejor, que a lo que habíamos visto anteriormente. Por eso es que fuimos a ella en sí. Bien, luego de seleccionar, utilizar una distribución binomial negativa y una función de enlace log, procedimos a crear los distintos modelos. Nuestro objetivo en esta parte del trabajo era encontrar un modelo que sea parsimonioso y tenga alto poder explicativo, y partimos de un modelo nulo al cual le fuimos incorporando variables. Debido a que los modelos con distribución binomial negativa no se comportan como un modelo lineal generalizado, al menos en R, realizamos conversiones utilizando la función glmconvert del paquete más, que permite fijar el valor θ de estos modelos binomiales negativos y que su output sea mucho más similar al de un modelo lineal generalizado. Entonces, como ya mencionamos, empezamos de un modelo nulo y comenzamos a agregar variables, partiendo en primer lugar por la estación, que ya habíamos visto en los gráficos que parecía tener un efecto importante en la abundancia. La decisión de agregar o no variables de manera permanente a los modelos las basamos en base al test de Wald y al test de razón de verosimilitud. En algunos casos, ya que la base de datos tenía algún par de datos faltantes, no pudimos realizar el test de razón de verosimilitud, y en esos casos tomamos la decisión según lo que obteníamos en el test de Wald. Entonces acá pueden observar, el primer modelo que creamos solo tiene la variable estación. Acá pueden observar en el resumen del modelo que, según el test de Wald, la variable estación tiene un efecto estadísticamente significativo y por lo tanto es una variable importante para el modelo. También realizamos el test de razón de verosimilitud entre el modelo nulo y el modelo 1 y podemos observar que hay una diferencia significativa entre los dos modelos y su poder explicativo. Por ende, nos quedamos con el modelo que considera la variable estación. Luego seguimos agregando variables, empezando por ejemplo por la fragmentación del paisaje. En este caso podemos observar también que fue una variable con un aporte importante al modelo, que fue lo mismo que vimos con el test de razón de verosimilitud. Continuamos sucesivamente realizando estos tests. Como pueden observar, en los próximos 5 modelos no encontramos una nueva variable que sea importante, por eso todos los modelos tienen 3 variables.
Y como pueden observar, llegamos hasta 11 modelos, ya que teníamos 10 variables explicativas y más el modelo nulo, quedamos con 11 modelos. El último modelo consideraba 5 variables explicativas. Lo que hicimos luego de crear estos modelos fue compararlos. Acá tienen una tabla en la que se ordenan de menor a mayor acaique de todos los modelos. En este caso, el modelo 6 fue el que menor acaique presenta y se consideró el mejor modelo de todos, con un criterio de selección de delta menor a 2. Como pueden observar, entre el primer modelo y el segundo modelo hay una diferencia de 22 casi en el acaique. En este caso pueden observar el modelo de log abundancia, tiene en cuenta 3 variables y acá están los estimadores. El problema que tuvimos con el modelo 6 fue que hay 4 datos que no tomó de la base de datos, y por eso creemos que tiene algunas diferencias con los demás modelos que comparamos. Porque además, cuando realizamos el test de Wald, la variable agrupamiento de vegetación cerrada no aportaba significativamente al modelo. Por eso nos pareció muy extraño que sea el que mejor ajustara. Por las dudas, seleccionamos un segundo mejor modelo, que fue el modelo 7, que es el segundo en esta lista, si bien por bastante, que pueden observar representado acá abajo. También tiene 3 variables explicativas: la estación, fragmentación del paisaje, pero también entremezcla impermeable. Lo que hicimos luego fue calcular la deviance o d cuadrado de estos dos modelos que consideramos los mejores. En el caso del modelo 6, solo un 50,8% de los datos estaban siendo explicadas por el modelo, y el modelo 7 explicaba más, un 59, casi un 60% de estos datos. Luego procedimos a analizar los residuos de los modelos elegidos. Los análisis de los residuos fueron realizados tanto para el modelo 6 como el modelo 7, y los resultados fueron bastante similares. En general, pareciera que hay algunos datos que se escapan de la distribución necesaria para cumplir estos supuestos, tanto homocedasticidad como normalidad o linealidad. Los supuestos no estaban siendo cumplidos. Finalmente, para cerrar un poco el trabajo, realizamos un análisis final del efecto de las variables explicativas seleccionadas. Para esto, obtuvimos las medias de los coeficientes de estas variables explicativas de los dos modelos mejores, y estas medias estaban ponderadas por los 11 modelos creados. Y también pedimos el intervalo de confianza de 95% para estas medias. ¿Cuándo consideramos que el efecto no era significativo o consistente en la variable respuesta? Cuando la barra de intervalo de confianza cruzaba el valor de 0. Lo que podemos observar en este gráfico es que las variables estación y fragmentación del paisaje tienen efectos consistentes y significativos en la variable respuesta abundancia, en este caso positivos. Ninguno de los dos casos cruza el 0. La entremezcla impermeable tampoco fue consistente y significativa, pero tuvieron un efecto muy mínimo y negativo en la variable respuesta abundancia. Para concluir, entre todos los 11 modelos que evaluamos, uno presentó el mejor ajuste, aunque consideramos un segundo modelo, que fue el modelo 7, ya que consideramos que el modelo 6 planteaba algunas diferencias en cuanto a su ajuste de los datos, ya que usaba menos datos que los demás. Estos dos modelos que seleccionamos, el 6 y el 7, compartían dos variables explicativas: y fragmentación del paisaje. El modelo 6 consideró además el agrupamiento de vegetación cerrada, y el modelo 7 la entremezcla de los parches impermeables. De estas variables explicativas, 3 presentaron efectos significativos y consistentes en la variable respuesta abundancia: estación, fragmentación del paisaje y entremezcla impermeable, aunque este último mostró efectos mínimos. Los modelos que elegimos explicaban un 50% de los datos en el caso del modelo 6 y un 59% de los datos para el modelo 7.
de la variación de los datos. En el análisis de los residuos, en ambos casos, no encontramos lo esperado para un buen modelo. Si bien es posible extraer algo de estos análisis, que se haría que algunas variables explicativas, como estación y fragmentación del paisaje, influyen positivamente en la variable respuesta abundancia, los modelos que nosotros creamos no son tan buenos como para obtener predicciones a partir de ellos. Y algo para ampliar para el futuro, si bien acá no consideramos efectos aleatorios, sería posible crear un modelo mixto teniendo en cuenta, por ejemplo, el efecto de los sitios. En este caso, nosotros muestreamos los 15 sitios en verano y en invierno. Y podrían haber características locales de estas plazas que estén formando parte de la variación no explicada por los modelos. Muchas gracias.